Chicas, ¿qué dolió más? ¿Ver su mejora o darse cuenta de que él nunca miró atrás? Historia 1. Lo dejé un martes cualquiera porque, según yo, necesitaba a alguien más maduro. Traducción. Quería emoción, drama y un chico que subiera fotos cursis conmigo. Él, Diego, era tranquilo, trabajaba mucho y me hablaba de planes a 5 años. Yo quería stories, no estabilidad. Los primeros meses después de la ruptura, todavía me escribía de vez en cuando, que si estaba bien, que si necesitaba algo, que si seguíamos siendo amigos. Lo dejaba en leído o respondía frío. Un día se cansó y solo dejó de escribir. Pensé que volvería. Siempre volvía, hasta que el algoritmo decidió humillarme. Abro Instagram y me sale su foto. Camisa blanca, barba arreglada, más delgado, sonrisa que nunca le vi conmigo. Etiquetado en un restaurante caro, con gente que yo ni conocía. Le di clic por chisme. Y ahí estaba. Cientos de fotos nuevas, viajes, CrossFit, una startup de la que siempre hablaba pero que yo nunca tomé en serio. Y una chica pegada a él, con la descripción: gracias por creer en mí incluso cuando yo dudaba. Me ardió ver su mejora, claro. Pero lo que realmente dolió fue scrollear hasta abajo y darme cuenta de que, desde el último mensaje que me envió hace un año, no hubo ni un intento de volver, ni un ¿cómo estás?, ni un triste feliz cumpleaños. Nada. Él mejoró, sí, pero lo hizo como si yo nunca hubiera existido. Y en ese momento entendí que yo fui la etapa que lo empujó a crecer, pero él decidió que su nueva vida no tenía espacio para mí, ni como recuerdo. Historia 2. Conocí a Dani en la universidad. Tímido, medio nerd, ropa grande, siempre el amigo de... Yo lo usaba, y ahora lo admito. Le contaba mis dramas amorosos, lloraba en su coche, lo abrazaba, le mandaba mensajes de ¿estás despierto?, a las 3 de la mañana solo para que me escuchara hablar de otro tipo. Él estaba ahí, siempre. Sabía que le gustaba, pero me decía a mí misma que no quería arruinar la amistad. La verdad, no quería perder la atención garantizada. Un día me confesó que estaba enamorado. Le dije el clásico, no estoy lista para algo serio. Y a los 2 meses empecé a salir con un chico malo que conocí en un bar. Dani se alejó. Dijo que necesitaba espacio. Lo tomé como un berrinche. Pasó un año sin saber de él. Hasta que una amiga subió una foto. Fiesta de compromiso. En el centro, Dani. Traje perfectamente ajustado. Sonrisa segura. Brazo alrededor de una chica preciosa. Él, el mismo chico que no levantaba la mirada del suelo, ahora hablaba con todos. Se reía. Se movía como si por fin supiera que vale. Entré a su perfil. Entrenos en el gimnasio, charlas TEDx, ascenso en el trabajo, viajes. Mi estómago se hizo nudo. Su mejora dolía porque demostraba todo lo que él podía hacer, y todo lo que yo nunca quise ver. Pero lo peor fue notar que yo ya no existía ni en sus recuerdos. Había borrado nuestras fotos, los tweets donde me respondía, incluso las historias destacadas donde salíamos de fiesta en la uni. Y cuando por impulso le escribí, estoy tan feliz por ti, amigo, vi el visto sin respuesta. Ahí entendí. No solo había mejorado, también había aprendido a no mirar atrás, ni siquiera a quien usó su corazón como pañuelo desechable. Historia 3. Yo estaba segura de tenerlo asegurado. Mario era el típico novio bueno. Detallista, pendiente, nunca me levantaba la voz. Yo, en cambio, vivía coqueteando con medio mundo, de broma. Nunca lo engañé. Pero coqueteé suficiente como para que doliera. La gota fue una noche en la que él quiso hablar sobre futuro, y yo hice chistes sobre no creer en la monogamia para siempre. Se quedó callado. Al día siguiente vino a mi casa con una caja. Te amo, pero no quiero convencer a nadie de que se quede, dijo. Me devolvió mis cosas, me dio un abrazo largo y se fue. Esperé lágrimas, drama, llamadas, pero no pasó nada. Silencio. Me dije que solo estaba actuando fuerte. Las semanas siguientes lo stalkeaba a diario. Nada nuevo, ni stories, ni publicaciones, hasta que desapareció de todas mis redes. Me había bloqueado. Me dio risa al principio. Se le pasará. 6 meses después, una amiga en común me manda una captura. Mario en LinkedIn, con un nuevo cargo en otra ciudad. Sonrisa tranquila, comentarios de «te lo mereces». Más abajo, una foto pública en Facebook. Él, en un mirador, abrazando a una chica con un pie de foto sencillo. La paz se siente así. Mi pecho se apretó. Pero lo que realmente me hizo llorar fue hablar con esa amiga y escucharla decir, ¿sabes qué es lo loco? Ya casi ni habla de su pasado. Dice que fue una etapa pero que no volvería ni aunque pudiese. Su mejora dolió. Maduró, consiguió mejor trabajo, nueva ciudad, nueva persona.
Pero más que ver lo alto que subió sin mí, dolió entender que mi nombre ya no era ni siquiera una sombra en su vida, que el chico que yo daba por seguro había aprendido que él también merecía ser la elección, no el premio de consolación de alguien aburrida. Historia 4. Con el padre de mi hija no fue una ruptura dramática, fue 1000 cortes pequeños, comentarios pasivo-agresivos, ausencias, promesas rotas. Un día, cuando nuestra hija tenía 3 años, se fue para pensar. Nunca regresó. Al principio me hablaba por WhatsApp solo para ver a la niña. Siempre era rápido, frío, casi como si me estuviera castigando por no haber sido la pareja perfecta. Me dolía, pero todavía tenía la esperanza de que algún día se diera cuenta de todo lo que habíamos perdido. Los años pasaron. Él pagaba la pensión a tiempo, recogía a la niña un fin de semana al mes, 0 peleas. Frío, correcto, distante. Yo lo confundía con madurez, pero era desapego. Un día, nuestra hija volvió de su casa hablando sin parar de Clara. Mamá, la novia de papá cocina pancakes con caritas, me ayuda con la tarea y me enseñó a patinar. Sonreí y tragué saliva. Más tarde vi una foto en el grupo de mamás del cole, día del deporte. Él, con una camiseta de papá orgulloso, sosteniendo la mano de nuestra hija, y al otro lado, Clara, sonriendo como si hubiera estado desde siempre. Me impactó verlo cambiado, más delgado, sin ojeras, riéndose de verdad. La vida que yo imaginé que tendríamos, la estaba construyendo con otra. Eso dolió, ¿sí? Ver su mejora, ver que por fin era el papá presente que le pedí que fuera. Pero lo que terminó de destrozarme fue notar cómo me miraba. No había rencor ni cariño, solo neutralidad, como si fuera una conocida del colegio de la niña. Cuando nos cruzamos, solo dijo, gracias por traerla, nos vemos a las 6. Nada de, ¿cómo estás? Nada de, ¿te ves bien? Solo educación. Se había sanado, reconstruido y colocado su vida en un lugar donde yo no encajaba ni como recuerdo incómodo. Y ahí comprendí que había perdido algo más que una pareja. Había perdido cualquier versión futura en la que él mirara atrás y me extrañara. Historia Cinzo. Él fue mi relación después del desastre. Yo venía de una historia tóxica, llena de gritos y celos. Cuando conocí a Leo, todo era distinto. Respetuoso, paciente, siempre preguntando si yo estaba cómoda. Pero yo seguía herida, desconfiada, midiendo todo con la vara del trauma anterior. Cada vez que él hacía algo mínimo, yo explotaba. Si tardaba en responder, lo acusaba de ser igual que mi ex. Si salía con amigos, lo manipulaba con frases como, haz lo que quieras. Leo aguantó mucho tiempo, hasta que un día me dijo que no estaba dispuesto a hacer el saco de boxeo de las heridas que otro me había dejado. Se fue a terapia. Lo supe porque dejé instalado su correo en mi laptop y llegó el recibo de la clínica. Después bloqueó el acceso y cambió todas sus contraseñas. Silencio absoluto. Un año después, me apareció en TikTok video de un chico hablando de poner límites, de sanar, de dejar relaciones donde solo hay castigo. Era Leo. Más seguro, mejor vestido, con miles de likes. Comentarios de chicas escribiendo, hombres así sí valen la pena. Y, ojalá encontrar uno como tú. Me picó el orgullo. Le escribí un correo larguísimo pidiéndole perdón, explicándole todo mi dolor, prometiendo que ahora sí estaba lista para amar bien. Esperé días, semanas. La respuesta llegó breve. Te agradezco el mensaje. Me alegra que estés trabajando en ti. Yo también lo hice. Pero mi proceso incluye no volver a lugares donde solo conocí la peor versión de mí. Te deseo lo mejor de corazón. Ver su mejora dolió porque él se convirtió justo en el hombre que yo siempre decía que no existía. Pero lo que realmente me rompió fue entender que su crecimiento no era una invitación a volver, sino la prueba de que aprendió a elegir una vida donde yo no cabía. Y por primera vez, supe que el verdadero castigo no era que él brillara, sino que brillara sin voltear a verme nunca más. Historia 6. Yo siempre juré que jamás sería la mala de la película. Hasta que engañé a Álvaro. No fue algo planeado, fue esa mezcla estúpida de ego y atención nueva. Un compañero del trabajo empezó a coquetearme, me sentí deseada. ¡Viva otra vez! Álvaro, mientras tanto, llegaba cansado pero con flores baratas y planes simples. Peli, pizza, sofá. Cuando él descubrió los mensajes pensé que rompería cosas, que gritaría, que lloraría. No, solo se quedó en silencio. Me miró con unos ojos que no voy a olvidar nunca y dijo, gracias por confirmarme que no estaba loco al sentir que ya no estabas aquí. Y se fue. Sin drama, sin insultos. Yo intenté arreglarlo. Le mandé correos, audios, le esperé afuera del trabajo. Él repitió siempre lo mismo, no quiero odiarte. Por eso prefiero no verte. Meses después,
Me enteré por una compañera que había pedido traslado a otra ciudad. Lo imaginé triste, solo, reconstruyéndose paso a paso. Me engañé pensando que, tarde o temprano, me buscaría. Nunca pasó. Un año más tarde, abro LinkedIn y casi se me cae el teléfono. Álvaro, con nuevo cargo, equipo a su cargo, reconocimiento de la empresa, foto con traje, postura segura, mirada con ese brillo que nunca vi cuando estaba conmigo. Y en Instagram, porque obviamente fui a ver, él salía en fotos de trekking, conciertos, cenas con amigos nuevos. En una historia, alguien lo enfocaba y se le escuchaba decir: aprendí que cuando alguien te traiciona, la mejor venganza es no darle un lugar en tu futuro. Lo que más dolió no fue ver que se volvió alguien más fuerte, más seguro, más feliz. Fue darme cuenta de que su nueva versión no llevaba ni una cicatriz con mi nombre. Yo fui solo el motivo para que prendiera fuego al puente, y jamás volviera a mirar hacia el humo. Historia 7. Nico y yo fuimos novios de barrio. Mis padres vivían obsesionados con que yo merecía algo mejor. Alguien con dinero, estudios, apellido. Nico era mecánico. Trabajaba desde los 15, manchado de grasa pero siempre con tiempo para escucharme, llevarme a casa, arreglarme la bici sin cobrarme ni un beso. Cuando empecé la universidad, se notaba la diferencia. Mis nuevas amigas salían con chicos que tenían coche, tarjetas de crédito, viajes de fin de semana. Nico me venía a buscar en el mismo auto viejo de siempre. Yo empecé a avergonzarme. Un día le dije que quería conocer otras personas. Él solo asintió y respondió: no voy a competir con quien crees que deberías estar. Solo quiero que seas feliz. Me dolió, pero también me sentí más adulta. Me metí con un chico de mi carrera. Todo fachada. Ropa cara, fotos en rooftop, cero empatía. Pasaron 4 años. La relación universitaria terminó en 1000 pedazos. Yo, endeudada, sin trabajo fijo, viviendo en un piso compartido. Una tarde fui con el coche de mi papá al taller, y ahí estaba él. No en el taller viejo, sino en uno nuevo, más grande, moderno, con su apellido en un cartel luminoso: García Motors. Nico salió con uniforme nuevo, la barba mejor cuidada, una sonrisa tranquila. Ya no era el chico que me pedía permiso hasta para abrazarme, era un hombre que daba órdenes, que revisaba presupuesto, que saludaba a sus empleados por su nombre. Me atendió como a cualquier cliente. Buenas, ¿en qué te ayudo? Mi corazón se cayó al suelo. Soy yo. Lo sé, respondió sin perder la cordialidad. Deja las llaves y te llamo cuando esté listo. Mientras esperaba, vi fotos en la oficina, él recibiendo un premio de la ciudad, él con un grupo de jóvenes a los que enseñaba el oficio, él en la playa con una chica y un perrito, todos sonriendo. En ninguna esquina, ni una señal de mí. Su mejora dolió, claro. Había construido justo la estabilidad que mis padres decían que yo merecía. Pero lo que me rompió de verdad fue su mirada limpia, sin rencor y sin nostalgia. Ya no había nada que recuperar. Para él, yo solo era una clienta más, que había llegado tarde a la versión de su vida en la que por fin se eligió a sí mismo. Historia 8. Cuando a Iker le ofrecieron trabajo en otro país, yo me asusté. Llevábamos 3 años juntos. Hablábamos de mudarnos, de viajar, de salir del pueblo. Pero cuando la oportunidad llegó de verdad, me invadió el miedo. Idioma, papeles, dejar a mi familia, mis amigas, mi zona de confort. Él me propuso ir juntos, empezar de cero. Yo respondí con una frase que ahora odio: ve tú primero, ve cómo es, y ya veremos. Ya veremos. Fue mi forma cobarde de decir: no quiero renunciar a nada por ti. Se fue. Las primeras semanas me mandaba fotos de todo. El pequeño estudio que alquiló, el supermercado con cosas raras, la nieve en la ventana. Yo respondía cada vez menos. Empecé a salir más, a distraerme, a decir que una relación a distancia era imposible. Un día me envió un mensaje larguísimo diciéndome que me amaba, pero que sentía que yo no estaba dispuesta a dar el mismo salto, que prefería terminar antes de que nos destruyéramos poco a poco. Respondí con orgullo herido: haz lo que quieras. Y lo hizo. El tiempo pasó. Yo seguí en el mismo trabajo mediocre, con los mismos planes de algún día. Una noche, en TikTok, me sale un video viral. Un chico contando cómo se había ido solo a otro país, cómo durmió en sofás, cómo trabajó de todo hasta montar su propia cafetería. Era Iker, en una barra preciosa con luces cálidas, clientes riéndose de fondo. Entré a su perfil. Videos de recetas, de clientes, de amigos de todas partes del mundo. En uno, aparecía una chica sirviendo café con él, ambos riendo, y el texto: cuando la vida te regala a alguien que también se arriesga contigo. Lloré frente al celular.
Pero lo peor vino cuando me atreví a escribirle un «Estoy orgullosa de ti. Siempre supe que lo lograrías». Nunca apareció el doble check azul. Me había bloqueado tiempo atrás. Ver su mejora dolió porque era la prueba de que nuestros sueños sí eran posibles, solo que yo fui la única que se quedó pegada al suelo. Pero lo que me destruyó fue saber que, en el relato de cómo reconstruyó su vida, yo no era la chica que lo inspiró, sino el capítulo que tuvo que cerrar para atreverse a saltar sin mirar atrás. Historia 9. Él y yo terminamos de mutuo acuerdo. O eso le conté a todos. En realidad, fue él quien dijo primero: siento que estamos repitiendo ciclos y no avanzamos. Yo asentí como si también lo hubiera pensado, fingiendo madurez. Por dentro, estaba segura de que regresaría. Siempre regresaba. Teníamos esa dinámica enfermiza de cortar y volver como si nada. Esta vez fue distinto. Bloqueó mis redes. No respondió a mis correos. Les dijo a nuestros amigos que no quería saber nada de mi vida y que prefería que no le contaran si yo preguntaba por él. Me sentí traicionada. ¿Cómo se atrevía a romper nuestro ciclo? Pasó un año caótico para mí. Un par de relaciones express, fiestas vacías, decisiones impulsivas. Cada tanto lo buscaba desde cuentas falsas. Nada. Perfil privado, 0 publicaciones nuevas. Hasta que un día lo vi en persona, sin planearlo. Estaba en la cola de un cine, con un grupo de gente. Se reía, tenía otra forma de peinarse, ropa que le quedaba mejor. Y algo en su postura había cambiado. Ya no era el chico encorvado pegado a mí. Era alguien que ocupaba espacio sin pedir permiso. Me escondí, lo admito. Pero luego vi algo que me remató. Saliendo de la sala, él tomó la mano de una chica y se inclinó a escucharla como antes hacía conmigo. Solo que esta vez yo no existía al final de la historia. Pasaron cerca y nuestros ojos se cruzaron un segundo. Esperé ese microgesto de reconocimiento, una sonrisa incómoda, un saludo torpe. No hubo nada. Sus ojos pasaron por mí como por cualquier desconocida en un centro comercial. Ni odio, ni amor, ni nostalgia. Solo nada. Esa noche lo encontré en Instagram desde otra cuenta. Había desarchivado fotos, viajes con amigos, una mudanza, un perro nuevo, cumpleaños con globos. En una descripción leí: la verdadera paz no es que todo esté perfecto, es dejar de perseguir lo que siempre te rompió. Ver su mejora dolió, porque probaba que sí era capaz de vivir sin drama, de ser estable, de construir rutinas sanas, y no conmigo. Pero lo que me dejó sin aire fue comprobar, en un solo cruce de miradas, que yo ya no era ni siquiera una herida abierta. Era solo una esquina borrosa en una calle que había decidido no volver a pisar. Historia 10. Cuando conocí a Bruno, él era el chico de los videojuegos. Streams con 3 espectadores, horarios caóticos, cables tirados por todo el piso. Yo le repetía que eso no era un trabajo real, que estaba perdiendo el tiempo, que creciera. Él me hablaba de comunidad, de contenido, de constancia. Yo solo veía a un hombre adulto jugando. Empezó a ahorrar para mejor equipo. Yo le exigía viajes, cenas, cosas que pudiera enseñar en Instagram. Cada vez que priorizaba un micrófono antes que una escapada de fin de semana, peleábamos. Al final, me harté y terminé la relación con la frase más cruel que he dicho: cuando madures y consigas un trabajo de verdad, hablamos. Él se quedó en silencio, asintió y solo dijo: gracias por dejar claro lo que piensas de mí. No hubo intento de convencerme. No hubo lágrimas. Solo se apartó. Meses después mi vida era normal. Oficina, jefe pesado, salario justo para llegar a fin de mes. Una noche, un amigo puso un directo en Twitch. Tienes que ver a este tipo, es un crack. Cuando cargó el stream, casi se me detuvo el corazón. Era Bruno. No tenía 3 espectadores, tenía miles. Chat a toda velocidad, donaciones, suscriptores. Atrás, un setup profesional. Luces, decoraciones, un logo con su nombre. Su voz sonaba más segura. Hacía chistes, interactuaba con la gente. Yo miraba la pantalla como si fuera otra persona. Entré a su Instagram. Colaboraciones con marcas, viajes a eventos, fotos con fans. En una publicación antigua, había una frase que me atravesó: gracias a los que no creyeron. Me obligaron a creer más fuerte en mí. Me reconocí entre esos, los que no. Le escribí desde la nostalgia y el ego. Siempre supe que llegarías lejos. Me alegra verte cumpliendo tus sueños. El mensaje ni siquiera pudo enviarse. Me tenía bloqueada en todas partes. Ver su mejora dolió porque confirmaba que su sueño tonto era en realidad un proyecto serio, y que yo fui quien no tuvo visión ni paciencia para acompañarlo. Pero lo que realmente me rompió fue entender que, en el camino de convertirse en todo lo que yo decía que quería en una pareja, apasionado,
exitoso, seguro, tuvo que ponerme a mí en la lista de cosas de las que había que desprenderse sin mirar atrás. Y lo hizo con tanta firmeza que, en su mundo nuevo, mi existencia ni siquiera es un dato de trivia. Historia once. Yo era la novia oficial, y él, el típico chico bueno al que todos mis amigos llamaban demasiado tranquilo para ti. Después de 3 años juntos, apareció en mi vida un tipo mayor, con dinero, viajes de lujo y promesas de que me enseñaría el mundo. Yo tenía 25 y ego por las nubes. Terminé con mi novio con un discurso de necesito crecer, tú no encajas en la vida que quiero. Esperaba drama, súplicas, guerra. Él solo me escuchó y dijo, te amo. Pero no voy a retener a alguien que ya está mirando hacia otro lado. Me abrazó y se fue. Mi relación con el señor Dinero duró menos de un año. Mucho lujo, cero cariño, control disfrazado de detalles. Cuando todo se rompió, volví a mirar hacia atrás. A él. Entré a sus redes esperando encontrarlo triste, igual de simple que antes. En su lugar, vi un chico totalmente distinto. Más delgado, corriendo maratones, subiendo montañas, sonriendo rodeado de gente que yo nunca conocí. Trabajaba en una empresa nueva. Había cambiado de ciudad, hablaba de proyectos, de terapia, de aprender a poner límites. Me dolió su mejora, sí. Ver que había florecido justo después de irme fue como una cachetada a mi ego. Pero lo que me dejó sin aire fue darme cuenta de que yo no estaba por ninguna parte. Ni una foto antigua, ni un comentario, ni un like perdido. Cuando por fin me atreví a escribirle un «Hola, ¿cómo estás?», me acordé de ti, vi algo que nunca había visto. El mensajito de «Usuario no encontrado». Me había bloqueado hacía meses. Yo llegué tarde incluso a intentar el arrepentimiento. Ahí entendí que lo que realmente dolió no fue que se hiciera mejor sin mí, sino descubrir que su nueva versión vino con una regla clara: no volver a lugares donde una vez lo hicieron sentirse pequeño. Y sí, yo era exactamente ese lugar. Historia 12. Con Pablo nunca fuimos oficiales. Él estaba coladísimo por mí, y yo lo sabía. Le encantaba llevarme y traerme, escuchar mis dramas, ayudarme con la universidad, arreglarme la laptop a las 3 de la mañana. Yo, cómoda, le decía a todas, es mi mejor amigo, no arruinaría eso. La verdad era que me encantaba tener esa atención sin compromiso. Cada vez que él insinuaba algo más, yo le cortaba con frases tipo, no quiero perderte, o no estoy lista para algo serio. Mientras tanto, yo ligaba con tipos que me dejaban en visto a los 2 días. Pablo se fue apagando poco a poco, hasta que un día me dijo que necesitaba distancia porque estar cerca de mí le dolía. Me ofendí. ¿Cómo se atrevía a alejarse si yo lo cuidaba? Pasaron 2 años. Una noche, en la boda de una amiga, lo vi entrar. Traje ajustado, sonrisa segura, mirada firme. No era el chico que se encogía a mi lado. Era un hombre que llenaba la sala. Y lo peor, venía de la mano con la hermana de mi amiga. Se sentaron lejos. Yo me acerqué con excusa tonta. ¿Cuánto tiempo?, dije, intentando sonar casual. Sí, bastante, respondió, educado pero frío. Cero chistes internos, cero brillo en los ojos, cero nostalgia. Más tarde, en el baile, mi amiga me dijo al oído, no sabes lo bueno que ha sido para mi hermana. La cuidó cuando nadie más lo hizo, y jamás habla mal de su pasado. Solo dice que aprendió a no quedarse donde no lo eligen. Me fui al baño a llorar como adolescente. Su mejora dolía. Había encontrado a alguien que sí lo veía, que sí lo escogía de verdad. Pero lo que me partió fue darme cuenta de que yo ya no formaba parte ni de sus anécdotas. Yo no era la ex que casi fue, ni siquiera. Era solo un error de cálculo en su historia. Un recordatorio silencioso de a quién no volver a entregarle el corazón. Historia 13. Yo conocí a Sergio cuando todos lo miraban por encima del hombro en la oficina. Era becario, llevaba cafés, hacía informes que nadie le agradecía. Yo ya tenía mi puesto fijo, sentía que sabía más de la vida. Empezamos a salir en secreto. Yo misma le pedí que no lo contáramos para que no afectara mi imagen profesional. Con el tiempo me cansé. Le reprochaba no tener ambición, no pagar cenas más caras, no poder viajar como mis amigas con sus novios ejecutivos. Él, herido, me decía que estaba ahorrando, que tenía planes, que solo necesitaba tiempo. Yo no quise esperar. Lo dejé diciéndole que necesitaba a alguien a mi nivel. Pasaron 3 años de rutina para mí. Mismo puesto, mismo sueldo, mismos chismes de pasillo. Un día, llega un correo de recursos humanos anunciando la llegada de un nuevo director regional. Hubo revuelo, rumores, hasta que lo vimos entrar a la sala de juntas. Traje perfecto, presencia fuerte, mirada seria.
Era Sergio. Se presentó con naturalidad. Habló de sus logros en otra empresa, de proyectos, de cambios que pensaba implementar. Nunca mencionó que había sido becario ahí. Nunca dejó caer una indirecta. Profesional, distante, yo estaba pegada a la silla. Durante semanas evitamos cruzarnos solos, hasta que un día coincidimos en el ascensor. «Hola», dije, con un hilo de voz. «Hola», respondió, educado, mirando el panel de botones. No hubo reproches, ni comentarios pasivo-agresivos. Solo esa indiferencia pulida de alguien que cerró la carpeta hace mucho. Entré luego a su LinkedIn. Conferencias, reconocimientos, un máster en el extranjero, fotos con gente importante. En Instagram, viajes, vida social, y una chica con la que se veía cómodo, relajado, feliz. Ver su mejora fue como un espejo cruel. Él había subido pisos y pisos, mientras yo seguía en el mismo cubículo, con los mismos miedos. Pero lo que realmente me dolió no fue ver lo alto que llegó, sino notar que, en su nueva narrativa, yo no era ni siquiera la villana. Era irrelevante. Y eso pesa más que cualquier insulto. Historia 14. Nosotros perdimos un bebé. Fue un embarazo no planeado. Estábamos jóvenes, asustados, con trabajos inestables. Discutimos meses sobre qué hacer. Yo tenía miedo, él tenía esperanza. Al final, lo perdimos por un aborto espontáneo. La relación se rompió poco a poco, entre culpas silenciosas y palabras que ninguno sabía decir. Terminé con él creyendo que solo me recordaba dolor. Le dije cosas duras, que no confiaba en él, que no veía futuro, que no quería pasar el resto de mi vida con alguien tan ingenuo. Él no se defendió. Terminó ayudándome a mudarme. Me abrazó en la puerta y susurró, «Ojalá encuentres la paz que yo no pude darte». Y se fue. Años después, una amiga me mostró una foto en Facebook. Él, sosteniendo a un niño pequeño, con una sonrisa que jamás vi mientras estuvimos juntos. A su lado, una mujer abrazándolo por la cintura, con una panza de embarazo enorme. El texto decía, «Nunca imaginé sentirme tan completo. Gracias por construir esta vida conmigo». Me temblaron las manos. Entré a su perfil. Fotos en el parque, desayunos familiares, viajes cortos, casa modesta pero luminosa. Él se veía cansado, sí, pero feliz de una forma serena. Y lo más fuerte, en varias publicaciones hablaba de terapia, de sanar duelos, de aprender a no huir del dolor. Ver su mejora dolió, porque era exactamente la versión de él que yo siempre quise pero nunca tuve la paciencia de esperar. Un hombre presente, comprometido, capaz de ser un buen padre. Pero lo que me reventó el pecho fue entender que había llegado allí sin necesitar mirarme atrás, sin buscar cerrarme ninguna herida pendiente. Nuestra historia dolorosa fue, para él, el impulso para hacerlo mejor con otra persona. Para mí, en cambio, siguió siendo una llaga abierta. Y sí, eso quema, darte cuenta de que alguien pudo convertir el mismo dolor en base de una vida nueva, en la que tú ya no existes ni como susurro. Historia 15. Él fue mi match de app que se quedó demasiado tiempo. Hablábamos horas, compartíamos playlists, nos mandábamos memes. Cuando nos conocimos en persona, fue aún mejor. Conexión fácil, humor parecido, mismos traumas familiares. Pero yo venía de varias decepciones y decidí no tomarlo en serio por si acaso. Cada vez que él proponía algo más estructurado, viaje, conocer a mis padres, planear mudarnos, yo me escudaba en bromas tipo, relax, disfruta el momento, o directamente desaparecía 2 días dejándolo en visto. Teníamos una dinámica tóxica donde él siempre era el que volvía a buscarme. Hasta que un día dejó de hacerlo. Pasaron 6 meses. Yo salí con otros, me aburrí, volví a revisar el chat. Vi que el último mensaje era suyo. No quiero seguir insistiendo en un lugar donde no me toman en serio. Te deseo lo mejor. Lo había leído en su momento, pero nunca respondí. Una noche, en Twitter, me apareció un hilo viral sobre relaciones unilaterales. Lo abrí por curiosidad y era suyo. Relataba, sin nombres, la historia de un chico que daba todo por alguien que solo lo tenía de opción. Hablaba de límites, de autoestima, de irse aunque duela. Miles de likes, cientos de comentarios agradecidos. Entré a su perfil. Había convertido esa experiencia en contenido. Podcast, videos cortos, colaboraciones con páginas de bienestar emocional. En Instagram, se le veía dando charlas pequeñas, saliendo con amigos, viajando. En varias fotos salía con una chica. Nada ostentoso, pero sí evidente. Alguien lo estaba abrazando bien. Llené el borrador de mensajes que nunca envié. Perdón por no valorarte. Pensé que siempre estarías ahí. Me alegra verte también. Nada sonaba suficiente. Y además,
Él me había silenciado. Mis reacciones a sus historias no llegaban. Mis antiguos likes no existían. Ver su mejora dolió porque era el cierre perfecto de un arco que yo empecé mal. Él tomó lo que lo rompió y lo transformó en algo útil, grande, propio. Pero lo que de verdad me destrozó fue entender que yo había perdido incluso el derecho a ser el villano favorito de su historia. Había crecido tanto que ni siquiera necesitaba señalarme. Simplemente caminó hacia adelante, dejando que el pasado se quedara donde yo me empeñé en que todo fuera un juego. Historia 16. Con Hugo nunca peleábamos a gritos, pero yo lo mataba a 1000 cortes chiquitos. Comentarios tipo, no seas tan intenso, bájale al cariño, ya no estamos en secundaria. Él era detallista, mandaba buenos días, me dejaba notas en la mochila. Yo lo ignoraba delante de mis amigas porque, qué oso que vean que estoy tan enamorada. Cuando le propuso a su jefe cambiar de ciudad por un ascenso, me pidió ir con él. Yo solté, no pienso seguirte a una ciudad gris por un sueldo de oficina. Él se quedó callado, respiró hondo y dijo algo que en su momento no entendí. No quiero arrastrar a nadie que no quiera caminar conmigo. A la semana terminamos. Yo juré que volveríamos, como siempre. Un año después, una compañera del trabajo me mandó una historia de Instagram, conferencia motivacional en una universidad. El que hablaba era él. Hugo. Camisa blanca, barba cuidada, aire seguro. El texto decía, de relaciones que te empequeñecen a vidas que te quedan grandes. Y te las pones igual. Entré a su perfil. Era coach de algo, no sé, pero tenía miles de seguidores. Publicaba sobre amor propio, límites, dejar lugares donde no te eligen. En varias fotos salía con una chica de rizos y sonrisa enorme, los dos con mochilas, viajando ligero. En una descripción, gracias por caminar a mi lado sin que tenga que suplicar que te quedes. Ver su mejora dolió, por supuesto. El mismo hombre al que yo criticaba por intenso, ahora era deseado precisamente por eso, por amar fuerte, por comprometerse. Pero lo que me quebró fue cuando me atreví a reaccionar a una historia con un simple corazón, y vi el mensaje de, no se puede enviar. Usuario te ha bloqueado. En su vida nueva, su gran discurso sobre soltar no era solo para Instagram. Me soltó de verdad. Y entender que yo fui la razón por la que aprendió a no mirar atrás pesa más que cualquier unfollow. Historia 17. Lo nuestro con Matías fue fuego puro y tóxico. Celo, drama, reconciliaciones de película. Nos gritábamos, nos bloqueábamos, nos stalkeábamos desde cuentas falsas, nos veíamos a las 3 de la mañana solo para hablar. Siempre decía que nadie me conocía como él, y que, pase lo que pase, jamás nos perderíamos del todo. Un día, después de otra pelea por algo absurdo, me soltó. Estoy cansado de que la única forma de sentir que me quieres sea cuando me estás rompiendo. Yo me reí, le dije que exageraba. Él no discutió. Simplemente desapareció. Pensé que era la típica pausa. Pero esta vez hizo algo diferente. Se borró de todas partes. Cerró Instagram, cambió de número, no volvió a los bares donde íbamos. En común, solo nos quedaba un amigo en Facebook, ese que sube todo. Gracias a él lo vi meses después en una foto grupal. Más tranquilo, con kilos menos de estrés en la cara, sonrisa real, al lado, un cartel de un grupo de terapia. Curioseé más. Descubrí su nuevo perfil, privado, pero con bio que decía, aprendiendo a no confundir pasión con violencia. Tenía fotos de senderismo, talleres de manejo de la ira, reuniones de NA, no sabía que consumía tanto, honestamente. En una imagen aparecía con un café en mano y una chica apoyada en su hombro. El texto, primera relación donde no tengo que pedir perdón cada semana por ser un desastre. Ver su mejora fue un shock. El tipo que yo conocí siempre al borde del colapso, ahora hablaba de calma, de límites, de sanar. Pero dolió más darme cuenta de que para llegar ahí tuvo que sacarme de raíz. Cuando pregunté por él a ese amigo en común, respondió frío. Prefiere no saber nada de su vida antes de empezar terapia. Dice que si mira atrás, se cae. Ahí entendí que no solo había dejado nuestra relación, había enterrado la versión de sí mismo que existía conmigo. Y no hay peor golpe al ego que asumir que tu recuerdo es justo lo que alguien tuvo que amputar para salvarse.